amigos, soy Mapachian, bienvenidos a un nuevo video, esta vez de nuevo desde casa, como corresponde y como debería ser. ¿Cómo llevan la cuarentena? Espero que muy bien y que dentro de todo les esté resultando leve. En estas épocas donde parece que uno tiene más tiempo que nunca para hacer un montón de cosas y ver un montón de películas y series, etc., resultó que hace unos pocos días me topé con la ya clásica película de James Cameron, Titanic, ganadora de, si mal no recuerdo, 11 Oscars. Y al ver las escenas donde los ricos reían y comían y tomaban champán y hacían cosas de gente acomodada, me empecé a preguntar qué bueno estaría encontrar información respecto a qué comían en el Titanic. Y sí, finalmente encontré algo de info y se las quiero compartir. Porque nadie, absolutamente nadie en este planeta, o al menos nadie de este lado del hemisferio occidental, podrá negar la importancia que tuvo este mítico crucero, que debido a su magnitud hubiese dado todo por desafiar y obviamente sobrevivir a las frías aguas del Atlántico Norte. Pero lamentablemente, y como todos sabemos, el Titanic se hundió y se fue al fondo del mar el 15 de abril de 1912, específicamente durante la madrugada, tras 5 días de viaje. Y aún hoy es una tragedia que deja muchísimo de qué hablar, sobre todo porque está surcada de centenas de teorías conspiranoicas. Y no solo eso, tiene muchísimas curiosidades. O sea, es un tema muy rico del cual se puede hablar un montón. Y hablando de curiosidades, justamente por estos días se está por cumplir un nuevo aniversario del hundimiento del Titanic. Específicamente 108 años. Les puedo asegurar que esto fue pura casualidad, Pero hoy no voy a hacer un informe histórico sobre este tristemente célebre hundimiento, sino que voy a focalizar en las increíbles opciones gastronómicas que podía uno encontrar en el Titanic. Increíbles, claro, si te tocaba viajar en primera clase, ¿no? Porque de ser así, el caviar era uno de esos platos que vemos en la peli y que era muy común que la clase más pudiente pudiera servírselo a piacere. Pero además, hoy nos vamos a detener en qué pasaba con las clases más postergadas que también viajaban en ese barco y en cómo se alimentaban. Porque resulta que estas clases no solo tenían sus camarotes en las partes más bajas del navío, y que por lo tanto también fueron las primeras en inundarse, sino que también tenían menúes que estaban diseñados con alimentos básicos y bastante carentes de los nutrientes necesarios para soportar las temperaturas que hacen en el océano profundo al inicio de la primavera. Como dato curioso al respecto, les cuento que el Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 de Southampton, Inglaterra, con 2.200 pasajeros a bordo y transportaba además 30 toneladas de carne, 40 toneladas de papas, 5 toneladas de pescado, 40.000 huevos y 36.000 naranjas. En esta comparativa vamos a empezar con los deliciosos platillos que la White Star Line les ofrecía a sus pasajeros de primera clase, en contraste con la alimentación básica que, como ya mencionamos, recibían los de tercera clase. Hace algunos años, concretamente en abril de 2016 y tras 104 años del hundimiento del transatlántico, trascendieron los menús del Titanic que al parecer iban diseñados día por día, pero que en definitiva y en líneas generales pareciera que tenían composiciones similares. Sin embargo, se dieron a conocer específicamente los menús del 14 de abril de 1912, la que fue curiosamente la última cena para la gran mayoría de los pasajeros que se encontraban a bordo. Comencemos con la primera clase. En primera clase de almuerzo, el 14 de abril de 1912, tuvieron consomé fermier, que googleé y parece que era una sopa de puerros escocesa. También tuvieron para elegir para comer filete de rodaballo, huevos a l'Argenteuil, que es una preparación de huevos revueltos con espárragos, pollo a la Maryland, corned beef, que viene a ser ternera en salmuera, con verduras y empanadillas. En el menú de hecho dice dumplings, y las dumplings vienen a ser, la traducción sí son empanadillas, no son las dumplings que comemos nosotros ahora. También tenían varios platos a la parrilla, podían elegir chuletas de cordero a la parrilla, papas asadas rellenas, budín de crema pastelera, esto no sé por qué aparecía en la parrilla, pero así es, merengue de manzana y algunos productos de pastelería. Además tenían un buffet donde podían encontrar salmón, camarones en conserva, anchoas noruegas, arenques, sardinas regulares y sardinas ahumadas, ternera asada, ternera especiada, pastel de jamón y ternera, jamón de Virginia y de Cumberland, no tengo ni idea qué será eso, salchicha de Boloña, queso de cerdo, galantina de pollo, lengua de buey en salmuera y ensaladas de lechuga, remolacha y tomates. Y finalmente tenían una mesa de quesos. La mayoría les cuento que no los conozco. Los quesos eran Cheshire, Stilton, Gorgonzola, Edam, Camembert, Roquefort, Saint-Evell y Cheddar. Y vamos a seguir con la segunda clase.
De desayuno, el 14 de abril de 1912 tuvieron frutas, copos de avena, maíz hervido, pescado fresco, arenques ahumados, riñones de buey a la parrilla con panceta, papas gratinadas americanas, salchicha de la parrilla, puré de papas, jamón grillado y huevos fritos, papas fritas, berros, Vienna and Graham Rolls, que vendrían a ser, por lo que estuve fijándome en Google, es una especie de pan arrollado, mermelada, esconsalados, pasteles con miel de arce, té y café. Y en el almuerzo, los pasajeros de segunda clase tuvieron consomé tapioca, abadejo al horno salseado, pollo al curry con arroz, cordero con salsa de menta, pavo asado con salsa de arándanos, habas, puré de hinojos, arroz hervido, papas hervidas y asadas, budín de ciruelas, gelatina de vino, sándwich de coco, helado americano, nueces variadas, fruta fresca, queso, galletas y café. Y finalmente llegamos a qué comía la tercera clase. Resulta que el 14 de abril, el día del hundimiento, la tercera clase recibió como desayuno bocadillos de avena con leche, arenque ahumado, papas rellenas, huevos con jamón, pan fresco con manteca, mermelada, pan sueco, té y café. Para el almuerzo podían ordenar entre todos estos platos: sopa de arroz, pan fresco, galletas, ternera asada con salsa, maíz dulce, papas hervidas, budín de ciruelas, salsa dulce y fruta. Para el té tenían para elegir carne fría, queso, picles, pan fresco con manteca, higos guisados con arroz. Y prepárense porque la cena es lo más impactante. Ahí dice grud, que es engrudo, galletas y queso. Nada más. Por si no saben, el engrudo es harina y agua. Ya habiéndoles contado más o menos de qué se trataba el menú de primera, segunda y tercera clase, yo por un lado les cuento que no encontré diferencias significativas entre el menú de primera clase y de segunda clase. De hecho, entre nos, a mí me tentó muchísimo más el menú de segunda clase que de primera clase. Pero sí me llamó muchísimo la atención que al final del menú de tercera clase había una inscripción que decía: cualquier queja respecto de la comida suministrada, falta de atención o incivilidad debía informarse de inmediato al responsable a cargo. Tipo, me imagino a Jack Dawson diciéndole al responsable a cargo que no quería comer engrudo esa noche, que si no había sobrado algo del cordero de segunda clase. Porque finalmente todo indica que los pasajeros de primera clase tenían un amplio menú para elegir, entre los que se destacan, como ya vimos, pescados y mariscos. También se hablaba de ostras y caviar, mientras que los de tercera clase podría decirse que comían lo que había ese día. O sea, salía mucho guiso, mucho arroz, mucha sopa. A mí me suena como que las sobras. Y el engrudo, bueno, eso francamente me sorprendió. Aunque pensándolo bien, no es muy diferente de cómo se dan las cosas en esta época. 100 y pico de años después, sigue habiendo muy pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. Pero bueno, esa es otra discusión y será para alguna otra oportunidad. Y también quiero recalcar que me dio la sensación de que la cena de la tercera clase era como relativamente nula respecto de lo que era el desayuno o el almuerzo. Como que en la merienda, por darles un ejemplo, tenían carne fría, una opción que no tenían para la cena. Obviamente los invito a ustedes a que me cuenten en los comentarios qué opinan acerca de este menú. ¿Creen que en tercera clase se comían las sobras o lo que había ese día? ¿Qué menú o qué plato les resultó más llamativo? Y por último, no tiene nada que ver con la gastronomía, pero una curiosidad: si efectivamente se construye el Titanic 2, ¿se subirían a bordo? Déjenmelo en los comentarios. A mí en lo personal me llamó muchísimo la atención que el famoso cordero con salsa de menta, que también lo mencionan en la peli, fuera parte del menú de segunda clase y no de primera clase como pensábamos. Pero por lo menos parece que en el menú del 14 de abril de 1912 fue de esta manera. Para ir cerrando, no se olviden que si el video les gustó, darle like, compartirlo, bla bla, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Y como les vengo pidiendo hace algunos videos, quédense en casa y consuman dentro de la medida de lo posible información oficial. Yo por lo pronto acá abajo les dejo el link del Ministerio de Salud. Por último, si no están suscriptos, recuerden que pueden hacerlo haciendo clic acá. Y acá les dejo algunos videos para que sigan viendo después de este y se les haga más leve el asunto este de la cuarentena. Si están viendo este video el mismo día que lo estoy publicando, les deseo unas felices Pascuas. Y si lo están viendo otro día, no sé, feliz Navidad, chicos, qué sé yo. Muchas gracias y los espero la semana que viene, como siempre, con un nuevo video. Fatality!